¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Se van a fijar que en el caso de hoy, de esta particular noche, no hay algo, va a faltar algo dentro de la historia que vamos a contar. Y es eso que muchas veces perturba a la familia de una persona, de una víctima, de un afectado, como también a la propia policía, al menos a la que busca esclarecer un crimen. Me estoy refiriendo a los autores del hecho. Este caso que hoy le vamos a contar, esta historia que hoy les voy a contar, nos lleva al año 2013 a la ciudad de Luque y tiene como protagonista a un chico nuevamente, un estudiante muy joven de 21 años que, como todos los días, en su rutina, salía de la casa, estaba con el abuelo, salía de la casa e iba a estudiar. Pero en medio de ese interín del objetivo al lugar donde tenía que llegar, es interceptado, es descubierto y emboscado por delincuentes. La historia, van a escuchar que tiene todos los elementos para tratarse de un robo, porque se llevan cosas de él, y de hecho que la situación un poco en la dinámica de la historia nos revela que aparentemente él fue una víctima al azar de un ataque de delincuentes con la finalidad del robo. Pero hay igual elementos en toda esta historia que no nos deja tranquilos y nos perturba nuestra inquietud y nos dicen, parece otra cosa más, tal vez. La cantidad de disparos, la forma en que lo siguieron, por qué no lo dejaron, unas tantas preguntas que surgen después de mucho tiempo y que sin duda en esa oportunidad también fue momento de cuestionarnos y recordar. Vamos a ver de quién se trata, quién es la víctima en esta ocasión, año 2013. Perfiles. Víctima. Nombre: Ángel Hernán Barrientos Chávez, edad 21 años, nacionalidad paraguaya, profesión estudiante, domicilio Barrio Cañada, San Rafael, Luque. El joven salió de su casa para ir al trabajo cuando fue asesinado por motoasaltantes. Sospechosos: nombre: Milner Ramón Zorrilla, edad 24 años, nacionalidad paraguaya, profesión estudiante, domicilio Barrio Macaí, Luque. Pobladores de la zona los indicaron como autor de varios hechos delictivos en el barrio. Nombre: Hugo Alfredo González Casanova, edad 21 años, nacionalidad paraguaya, profesión estudiante, domicilio Barrio Macaí, Luque. Junto con el otro sospechoso, fue detenido pero posteriormente liberado. Ángel tenía que ir a trabajar ese día, salió bien temprano en esa mañana del 22 de agosto, casi finalizaba el mes de agosto en el año 2013, iba, como les decía, era parte de su rutina, de sus quehaceres, ir a trabajar y ese día no fue la excepción, sin duda tenía que ir nuevamente a su puesto de trabajo y consigo llevaba una mochila y sus pertenencias en ella. Cuando se dirigía hasta la parada del colectivo, porque se movían en un bus del transporte público, el sonido de la moto era cada vez más cercano, hasta que finalmente siente la emboscada. Se percata de que había dos personas que intentaban sacarle lo que tenía. De hecho, lo intimaron a entregar lo que él llevaba. Había un arma de por medio, vino la primera detonación y luego todo se descontroló. Él intentó escapar, intentó llegar a su casa, intentó protegerse, intentó buscar el lugar donde era más seguro, pero no alcanzó. Tal vez el que haya decidido hacer eso le restó oportunidad para sobrevivir, pero hoy día cuestionarse eso es muy difícil y también casi fuera de lugar. Sin embargo, los hechos a uno, como les decía hace rato, perturban tanto llegar a entender cómo no pudo zafar del destino, cómo no pudo escapar de esos dos criminales. Esta es la historia, la crónica de lo que ocurre aquel 22 de agosto. Era muy temprano, las 9:30 de la mañana de ese año 2013, cuando Ángel se encontró con la muerte.
¿Qué pasó? Ángel Hernán Barrientos Chávez, apurado, tomó su teléfono celular, lo metió en el bolsillo y desenredó el cable de su auricular. Lo conectó a su teléfono y se despidió de su abuelo. Eran alrededor de las 9:30 horas de la mañana del jueves 22 de agosto del año 2013, cuando lo dejó disfrutando de su tereré frente a su vivienda, situada en el barrio Cañada, San Rafael de Luque. Está tomando tereré y a las 9 entra para allá. Al irse acá, por ejemplo, de viaje, a las 9 de la mañana, 9:30, por ahí era lo que le pasó. Enfrente del almacén al bajo un poquitito era. Viste que a mí esa mañana cuando se desgració, se preparó hasta pegarle de eso la América me dijo, y yo le dije, voy acá, oye, me punto ya hacer la vecina campeona, así le decía yo. Increíble esto que pasó. Yo a veces me recuerdo que sienta llorar. El joven de 21 años caminó a paso lento hacia la parada, donde esperaría el autobús que lo llevaría al entonces Hospital Regional de Luque, donde trabajaba para poder pagar sus estudios de periodismo en una universidad privada. Todavía era temprano para llegar al trabajo, pues su horario se extendía desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero Ángel prefería siempre llegar temprano. Lo que no sabía era que en esa media mañana transcurrirían los últimos minutos de su vida. No pasaron siquiera 5 minutos cuando su abuelo, Silvino Chávez, observó una oleada de vecinos que corrían hacia la parada inmediatamente después de que se escucharan 2 disparos cuyos estruendos retumbaron en todo el barrio. Nadie entendía qué pasaba, pero una extraña sensación aceleró su pulso cuando vio a un familiar acercarse corriendo a la casa con lágrimas en el rostro. Desde su casa hasta la parada, eran 300 metros aproximadamente los que debía recorrer Ángel de trayecto. A 50 metros de su vivienda fue donde ocurrió lo peor. Ángel había sido herido, pero los 2 balazos en el cuerpo no le impidieron caminar algunos metros hasta la despensa de Blanca Leguizamón, que lo vio empapado en sangre. Medio renco vino el muchacho, se sentó al lado en una murallita. Y ahí se acercaron los motoqueros y le tiraron en su garganta. Y cuando ese muchacho vino y se cayó frente de mi despensa, y ahí se murió. Nosotros no vimos a los muchachos la cara porque justo estaba mi nietito ahí jugando y tuvo que socorrer a mi nietito corriendo en el fondo. Los autores de su muerte habían sido 2 asaltantes que a bordo de una moto lo habían sorprendido en su trayecto hacia la parada de buses cuando apenas había salido de su casa. Media cuadra caminó hasta allí Silvino Chávez, encontrándose con la estremecedora escena. Un camión repartidor que cumplía su ruta en la zona no dudó en auxiliarlo y junto con el abuelo del muchacho lo trasladaron rápidamente hasta el hospital del IPS en Luque. Pero el estado de Ángel era demasiado delicado. Minutos después de llegar al hospital, Ángel Hernán falleció. A mí me sorprendió y toda la gente no sabíamos cómo iba a ir allá por 14 vehículos se alquiló para su acompañamiento. Era un muchacho que todos le querían. Al parecer en aquel entonces los indicios de lo que había ocurrido apuntaban a un robo. ¿Por qué? Porque Ángel salió con un teléfono, tenía unos auriculares puestos, el teléfono seguro lo tenía en el bolsillo, pero al momento de tener unos auriculares, lo primero que se le ocurre a uno es que va escuchando música con el teléfono. Entonces eso fue quizás el primer objetivo de los asaltantes cuando lo eligen a él como víctima en ese momento. Pero había otra cosa y era una mochila. Una mochila que lo llevaba, una de las correas lo tenía colgada al hombro y también se supone que le exigen entregar eso. Él llevaba algo ahí que apreciaba en ese momento y no lo quería entregar. Sabía que si hacía eso, perdería una brillante oportunidad esa noche. Y es por eso que hubo una suerte de resistencia, una pelea, y en medio de esa fricción de cuerpo, física, esa fricción física, se escucha un disparo.
Y ese primer balazo hiere a Ángel en la pierna, pero no le resta oportunidad de huir. No le saca la ventaja de poder, o intentar al menos, escapar de esos asaltantes, criminales ya en ese momento, porque dispararon contra él. Y les decía hace rato, quizás esto que hizo en ese momento era una cuestión de instinto natural. Refugiarse en el lugar donde uno se siente seguro. ¿Dónde eso era? Su casa. Y la casa quedaba del lado en que él tenía que retomar nuevamente sus pasos. Volver por donde quizás la situación era mucho más complicada, digo en el sentido de escapar. Y ahí fue que le dieron alcance. Y ocurrió el segundo disparo. Y posteriormente la muerte. Lo mataron por una mochila. El cable del auricular de Ángel Hernán Mendieta fue lo primero que llamó la atención de los motoasaltantes, que exigieron la entrega de su teléfono celular y su billetera. El joven de 21 años, sin dudar, entregó sus pertenencias. Sin embargo, los delincuentes exigieron más. Ellos querían su mochila, pero Ángel tenía algo de mucho más valor para él que para ellos en el interior de la misma, por lo que luchó con ellos intentando salvarla. Enfrente de la despensa más o menos le salieron y dice que fueron con casco y le pidieron el celular. ¿Y él se negó? Y él le entregó el celular, pero como tenía todos los materiales en su mochila, él creo que se resistió para entregarle los materiales de su universidad. Y resulta ser que la tarea de que estaba rindiendo, no sé. Y ahí le llamaron a mi papá y le avisaron, pero ya poco tenía luego. Cuando llegaron acá ya no tenía signos de vida. ¿El hermano? ¿Y el hermano trabaja? ¿Tiene el hermano? Sí, tiene. Sí, tengo 3. Él es el del medio. En medio del forcejeo escapó del tambor del asaltante el primer disparo. Herido, Ángel decidió soltar su mochila y dejar que la lleven e intentó escapar del ataque. Corrió hacia la despensa que estaba a pocos metros del lugar donde lo agarraron y fue allí que el delincuente, antes de huir a quemarropa, le aplicó el segundo impacto que le dio en su cuello. Pensaba correr, pero lo único que era, según mi yerno me dijo que se le acertaba, iba a correr y le acertaba en la pierna y ahí peleó con el tío. Pero decía yo por qué voy a entregar unas cosas que con mi sacrificio compré. Ese es lo que tenía él. Yo trabajo, me sacrifico para tener. ¿Y por qué yo voy a entregar? Pero era... No voy a dar, decía él. Los ladrones escaparon del lugar y minutos más tarde, a solo cuadras del sitio, fue encontrada la mochila de Ángel. En su interior continuaban sus materiales de la facultad que cuidó con tanto celo y el trabajo práctico que no llegó a entregar esa noche. Para entonces, su deceso ya se había confirmado. Ángel está malherido al momento en que recibió el segundo y prácticamente letal de los disparos. El primero le había impedido la movilidad, pero no le había restado la capacidad, por su juventud quizás, de intentar llegar a una despensa, por lo menos que estaban en el medio de sus atacantes, entre él, sus atacantes y la casa. Pero el segundo sí, el segundo fue un disparo mortal, un disparo que en minutos le sacaría la vida, y esto sí se registra después cuando le ayudan unos repartidores de productos que llegaron a esa despensa de barrio. Igual no aguantó, no soportó. En heridas que hablan, los especialistas reportan los detalles de esos dos disparos y por qué el segundo de ellos fue el más importante en torno a lo que comprometió de órganos vitales. ¿Por qué falleció tan rápido un chico joven, una persona joven de 21 años apenas? ¿Y qué tan venenosa era esa bala, ese proyectil que finalmente le quitó la vida? Heridas que hablan. 2 impactos de bala recibió en el cuerpo Ángel Hernán Mendieta.
La primera lo recibió a nivel del muslo derecho. El segundo y mortal proyectil atravesó su cuello, impacto que recibió con orificio de entrada y salida desde la parte posterior del cuello, por lo que se presume que lo recibió mientras huía. El mismo perforó una de las grandes arterias ubicada en el lado izquierdo, ocasionando una pérdida masiva de sangre que no tardó en producir su deceso. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por heridas de armas de fuego. Vamos a hacer la primera pausa en escena del crimen. Hoy estamos narrando la historia de Ángel, un joven de 21 años, trabajador universitario, que vivía en Luque y fue asesinado hacia finales de agosto de ese año, del año 2013. Él tenía que llegar a su trabajo y como todos los días estaba con la mochila, algo que lo acompañaba a diario. Pero dos asaltantes lo emboscaron, lo tomaron por asalto, lo eligieron probablemente al azar en una de las tantas teorías que se tiene con respecto a la investigación. Le sacaron el teléfono y también la mochila, algo que él no quería entregar porque se aferró a un trabajo práctico que esa misma noche tenía que entregar en las finales de su facultad, de su universidad. Eso finalmente le provocó quizás la muerte, o fue el camino conducente a una persecución que termina con la muerte de este joven por la conducta asesina de esos dos delincuentes, de esos dos asaltantes. Al volver de la pausa, vamos a recordar los sueños de Ángel, qué quería hacer él, a qué se quería dedicar y otros tantos hilos de la investigación. Una investigación maltrecha, estéril, coja, sin mucho futuro, al menos la que se divisaba en aquel entonces. Primera pausa en escena del crimen y volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de un joven de 21 años, un joven estudiante, un joven trabajador, Ángel Hernán Barrientos Chávez. Él vivía en un barrio, en el barrio Cañada San Rafael de la ciudad de Luque. En el año 2013, él, como otros tantos días, el 22 de agosto, para ser puntual, tenía que ir a su trabajo como todos los días. Tomó la mochila, se colocó los auriculares, lo conectó a su teléfono celular y con música fue a caminar hasta la parada de buses para ir al trabajo. En medio de ese tramo que tenía que hacer, dos delincuentes en moto que estaban pululando por la zona lo eligen a él como víctima, quizás, o lo venían siguiendo. Lo interceptan, en la emboscada hubo una resistencia, previamente ya le habían quitado el celular porque fue lo primero que vieron, al menos los auriculares, y en esa lucha física que hay, el arma se detona, el arma que llevaban los delincuentes. Ese primer disparo da en la pierna de Ángel. Lo hieren, pero no evita que él pueda movilizarse, al menos intentar escapar. Busca su casa porque uno entiende que quizás en ese instinto natural de preservación de la vida, intentaba buscar refugio en el lugar donde él se sienta más seguro. Y ese era volver sobre sus pasos. Eso quizás le restó mucha ventaja a la hora de eludir a sus delincuentes, a sus asesinos. Pero había una despensa cerca. Pensó, imagino yo, simplemente imagino, que la despensa era también un lugar probable y mucho más cercano para poder ocultarse de esos asesinos. Pero ellos lo alcanzaron y le dispararon por segunda vez. Y ese disparo le dio en el cuello y le produjo un sangrado tan importante por la arteria, la carótida, que está justamente aquí. Y eso finalmente le provoca un sangrado bastante importante que termina por sacarle la vida, por más de que unos vendedores de productos que venían a reponer la mercancía ahí en la despensa lo ayudaron. En el camión lo llevaron hasta el IPS de Luque y intentaron salvarlo, pero ya no hubo caso. Él murió. Este preámbulo que les doy es simplemente para resumir un poco lo que ocurría en el primer tramo de la historia. Y nos detenemos aquí para retornar un poco y recordar la vida de Ángel, la corta vida de Ángel. ¿Qué quería hacer? Sus sueños quizás era esto que yo hago hoy.
estar en televisión, ser periodista, buscar las noticias, estar en esto, pero no lo alcanzó. De hecho que en aquel entonces tenía que presentar un examen final en uno de los tantos semestres de la universidad y no lo logró. Este es el recuerdo, la memoria de Ángel en manos de sus familiares, amigos, personas cercanas a él. Soñaba ser periodista. Fanático del fútbol y cerro porteño, Ángel Hernán Barrientos soñaba destacarse algún día como un gran periodista deportivo, comentarista y relator de los emocionantes encuentros de primera división en el fútbol nacional. Él pensaba que alguna vez, cuando se reciba, él va a ser el orgullo para él visitar el estadio del Barcelona. Así era él. Juguetón, pero no te va a buscar pleito con nadie. Esa era la ilusión que él tenía. Jugaba bien fútbol, lo que y no quería practicar. Yo le decía, ¿por qué no practicas? Si yo jugaba en Solpe, hasta en la inferior, hasta la cuarta, quinta. Y le dije, anda a probar. A mí me gusta pero también el fútbol. Después nomás vino este problema y ya ni por la cancha no me doy. Y esa era la ilusión que él tenía, que alguna vez yo voy a comprar un coche, mamá, y vamos y al súper cuando cobre. Esa era su idea, y cuando se reciba va a ser un periodista que va a recorrer Europa. Así era la ilusión que él tenía. Tenía mucha ilusión. Luego de arduos años de trabajo buscando solidez económica y ahorros para seguir una carrera, empezó sus estudios en una universidad privada el mismo año en que le sacaron la vida. A veces pienso por él cómo sería todavía ahora. Por lo menos yo se hubiera recibido si es que vivía. En el momento en que se supo de su terrible final, sus maestros lo destacaron como un alumno responsable y de gran excelencia, estudioso y aplicado en sus tareas. Ángel Hernán es el segundo de 4 hermanos del matrimonio entre Victoria Chávez y Rubén Barrientos. 4 meses antes de su asesinato, había cumplido 21 años el 13 de abril. Ellos se dedicaron en sí mismos. Trabajaba, estudiaba. Él llegó a trabajar allá en el distrito cuando hubo ese testigo y eso de noche, venía a la 1 de la madrugada. Su carácter jovial le hizo sembrar muchos amigos que a través de las redes sociales expresaron sus condolencias en aquel tiempo. El muchacho además era catequista de la Pastoral Juvenil Luqueña, que también manifestó su profundo pesar por su muerte, en donde también se destacó por su dedicación al servicio comunitario. Cualquier cosa necesitaba algo. Él estaba ahí donde se dan los números. Andate tal hora y tal hora andate junto a mí. Cuánta gente venía acá a tocar las manos y le sacaba números, le ayudaba ahí a sus tíos y eso. Era muy solidario. Sí, en ese sentido no hay problema. Todos amigos de los doctores era su amigo. Se le quería porque era muy educado. A partir de ahora comienza esta parte de la historia que duele también, al igual que la pérdida de este joven, y es lo poco que se hizo a nivel investigativo por parte de la policía y la fiscalía. La fiscalía como directora de investigaciones, como se jactan muchas veces ellos, cuando hay un delito y tienen que ejercer la jefatura o la coordinación de un trabajo. Ambos estuvieron flojos, por no decir estériles o inertes prácticamente, en aquella investigación. Se comenzó quizás con varios puntos flojos dentro de los primeros minutos a la hora de recabar evidencias, de localizar pruebas que pudieran llegar a identificar a los autores de este hecho. Uno puede imaginar simplemente esto en una especie de limbo especulativo,
que la cantidad de asaltos muy parecidos al que sufrió Ángel era una constante en la ciudad de Luque, rodeado por un cinturón de asentamientos que sirven para los ladrones, asaltantes y otros para ocultarse. Muchos testigos que son potables pero deciden no hacerlo por temor. Eso sirve como justamente un escenario casi perfecto. Y muchas veces uno cree de que bajo esa tesis la policía en algunos casos pierde la concentración de casos como este. Quisiera yo no pensar que por una cuestión social, como no tiene un apellido compuesto, no lo investigaron como lo hubiesen hecho en otra situación. Pero llama mucho la atención el que no hayan tenido en cuenta detalles muy puntuales en aquel entonces al hallazgo de elementos muy comprometedores, quizás muy comprometedores para los asesinos. Encontraron a dos jóvenes que vivían ahí, muy cerca de donde vivía Ángel, la víctima, cuya motocicleta, una que tenían, coincidía ahí bastante con la descripción que dieron algunos de los pocos vecinos que en aquel entonces se animaron a hablar. Fueron detenidos, pero lo negativo es que poco tiempo después los pusieron en libertad nuevamente. Detenidos y liberados. El crimen que consternó a la comunidad luqueña pareció tener al principio una rápida resolución. Agentes policiales de la subcomisaría 3 de la compañía Cañada San Rafael llevaron a cabo un extenso operativo alrededor de varios barrios de la ciudad en busca de los autores. Agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos y de Criminalística fueron convocados para el trabajo de campo y el rastreo de los asaltantes homicidas. Fue así que horas más tarde fueron detenidos dos sospechosos. El nombre que surgió fue el de Milner Ramón Zorrilla, que era conocido por cometer robos en la zona. El segundo fue Hugo Alfredo González Casanova. Ambos fueron detenidos en el asentamiento 9 de mayo del barrio Macaí de Luque, cuando circulaban a bordo de una motocicleta Star negra tipo cobrador. Al principio, tanto Milner como Hugo Alfredo habían sido reconocidos por los testigos, pero ambos negaron tener vinculación al crimen y presentaron sus coartadas del momento en que ocurrió. De igual forma, ambos fueron sometidos a las pruebas de nitritos y nitratos para confirmar o descartar que hubieran percutido algún arma. Un día después, un procedimiento de reconocimiento de personas realizado en el juzgado citó a 5 testigos del crimen que confirmaron que ninguno de los dos había participado del asesinato y ambos fueron liberados tras confirmarse que dieron negativo a la prueba de parafina. Porque dos fueron detenidos en principio. Dos fueron detenidos, pero parece que no fueron ellos. Le largaron otra. Mientras los restos de Ángel Hernán Barrientos eran sepultados en el cementerio de Bellavista en Luque y la policía no tenía pistas de los autores y la investigación regresaba al punto cero, donde las pesquisas iniciaban desde el comienzo. Les decía que una parte deficiente de todo esto es la investigación, además de lo poco útil que es el barrio demográficamente hablando y también en cuanto a infraestructura, lo deficiente que es. Y esto ya podemos hablar de las municipalidades y otras tantas cuestiones que muchas veces hacen escenarios de importancia para que los delincuentes encuentren esos sitios como zonas preferenciales para cometer asaltos. Hablo de calles y calles sin alumbrado público, con muy poca gente, muy pocos vecinos, muy poca policía que no alcanza para cubrir todos los puntos en la ciudad y estos barrios bajos o estos asentamientos que sirven para que muchos delincuentes se oculten. Todo eso sumado a lo poco eficiente que fue la policía al momento de recolectar evidencias, de sostener una presión hasta que pueda alguien contar, de acuerdo a los pocos datos que tenían, quiénes pudieran ser, es lo que condujo a prácticamente nada. Un caso irresuelto, el de Ángel. Una muerte que uno no quiere decir fue en vano, pero lo hicieron pintar así. Ni siquiera en las estadísticas muchas veces tiene su peso,
porque no sirvió para leccionar en la ciudad y que a partir de ahí la cuestión cambie. Hoy uno tiene la misma ciudad con los mismos problemas y una policía quizás con la misma deficiencia. Esto ocurrió en aquel 2013. Deficiente investigación. Sin sospechosos ni pistas de los autores, agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos y el fiscal José Martín Morínigo iniciaron las pesquisas en torno al caso. No obstante, la investigación no avanzó. En ese momento, los policías dijeron contar con ciertas informaciones que podían llevarlos a detener a los autores del crimen. Los días pasaron, al igual que la primera semana, sin novedad alguna. Luego transcurrieron meses y años. No hizo mucho. Y acá pasa policías y son ahí de acá de Paso Saná, que se le dice. Ahí, pues no hicieron nada. ¿De cuándo? Los periodistas no vinieron acá a hacernos declaración, pero no se aclaró nada hasta ahora. Resulta así que ellos le defienden a los criminales que se le hacen las cosas. Así es. El celular del fallecido nunca fue rastreado. Su mochila fue revisada y arrojada a un lado del camino por los delincuentes al no tener algo de su interés y valor, y tampoco fue de mucha ayuda al no levantarse huella dactilar alguna. Su mamá se iba con ahí donde eso... La fiscalía. Que no se aclaraba nada y se iba su mamá con mucha gente que tenía así también hijos que se le asesinaba y no se hizo caso. La vaina del proyectil percutido, dejada en el lugar del crimen, tampoco pudo marcar un norte. La labor investigativa del Ministerio Público y la policía fue duramente criticada por los familiares, que con los años no tuvieron más opción que resignarse a que el crimen del muchacho había quedado impune. Los días pasaron y la policía seguía sin poder resolver este caso. Los que fueron liberados en aquel entonces, porque sus características pocas que se describieron en lo físico y que quedaron descartadas, al igual que la moto que fue descartada, evidentemente las pruebas de parafina, que son pruebas forenses muy contundentes, dieron negativas en aquellos sospechosos. Igual no se buscó, no se insistió, no se presionó para encontrar a quienes pudieran ser los asesinos, o al menos uno de ellos, el que disparó. Que dentro de toda esta historia, y según los rumores, se presume que Ángel tal vez lo reconoció. En aquella gresca donde él recibe posteriormente el primer balazo, se cree que pudo haber descubierto su rostro el delincuente. Accidentalmente, en medio del tira y afloje, tal vez los golpes, los roces, hace que el rostro quede descubierto y decide matar a Ángel para que éste no lo delate después. Fue una de las tantas hipótesis, como también otras, donde hablaban que tal vez su afición al fútbol, un bando contrario, un equipo contrario al que predominaba en la ciudad, pudo también acarrearle algún tipo de problema. Siempre hablamos igual de un trastorno mental en quien decide matar, sin trasladarle la culpa nunca a la víctima. Simplemente son hechos. Esto ocurrió en aquel entonces, una simple hipótesis. ¿Ángel conocía o no a su asesino? ¿Reconoció a su asesino? Varias hipótesis y teorías surgieron alrededor del asesinato de Ángel Hernán Barrientos. Paralelo a la escasa labor de los investigadores en las pesquisas para dar con los autores, en el vecindario algunos rumores giraron en torno al robo que desembocó en la muerte. Pero según se dice, hay muchas versiones que el que le hizo está todavía por acá, vive por acá, dice que se fue a... Como decía el pueblo de ese jugador Julio César Cáceres, San José de los Arroyos, dice que corrió el tipo. Y no sabemos más.
Hace poco que a mí me dijeron que estaba por acá recorriendo. Y como le dije que voy a hacer una demanda, hay que pagarle a la fiscalía dinero. Y no te hacen caso. Y después supimos, después de un año, supimos que estaba hacia San José de los Arroyos, no sé qué. Y según su mamá, era que el muchacho andaba por su casa porque ellos vivieron ahí, acá en, ¿cómo le voy a decir? Acá una vivienda que se hizo por medio del gobierno también. Si bien los motoasaltantes habían actuado con los cascos puestos a fin de evitar ser reconocidos por la víctima, testigos presenciales del crimen afirmaron que en medio del forcejeo, Ángel Hernán pudo haberle visto el rostro al delincuente que lo intimó con el arma de fuego. Ante este posible escenario, se ciñó la teoría que cobraba mucha fuerza. Era respecto a la probabilidad de que el criminal pudo haber sido vecino o tal vez conocido de la víctima, por lo cual, al ser reconocido por esta, decidió realizar el segundo disparo que finalmente acabó con la vida del estudiante universitario. No sabemos por qué él salía a jugar partidos. Entonces sí se pelearon ahí se amenazaron. Hay muchas versiones. Hasta a mí como el gallar, porque viste que anteriormente cuando los cerristas son fanáticos y hubo mucha desgracia, así, el fanatismo. Me dijo, abuelo, presta 40.000. ¿Para qué? Y voy a ir ahí, hoy quiero comprar algo. Y había sido, se fueron acá en la cancha de Luque. Y entró ahí. Hasta la Libertadores de Cerro Porteño se fueron a ver en la cancha de Cerro Porteño con su hermano, otro cerrista también. Y le sacaron la bandera patotero, le sacaron su bandera. Las 11, las 12 de la noche allá por Barrio Obrero, jodido. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades fue confirmada y no fueron más que rumores que se difuminaron con el tiempo, al igual que la carpeta fiscal que no avanzó más allá del cajón de un escritorio. Nos tomamos una segunda pausa para rearmar toda la historia y volver con el desenlace de todo esto. Bueno, un desenlace que no se esperaba, pero que finalmente a la larga quedó así. Segunda pausa y volvemos. Ángel Barrientos fue asesinado el 22 de agosto del año 2013. Su asesino o sus asesinos, dos jóvenes que iban en una moto en un barrio de Luque y lo interceptan a él, lo emboscaron cuando iba al trabajo, le sacan el celular, la mochila, 2 balazos. Él muere después en un hospital en la misma ciudad, auxiliado por unos repartidores de productos ahí que iban a surtir a una despensa que él intentó alcanzar para ocultarse, para protegerse, pero no pudo. Una deficiente investigación que concluyó en la nada, estéril, con muy poca voluntad para encontrar elementos que pudieran probar quiénes eran los verdaderos asesinos. En el camino de ello, algunos sospechosos que fueron, sirvieron en algún momento para traer algo de esperanza por las declaraciones de testigos. Su aspecto físico coincidía con lo que ellos habían dicho, pero luego eso no sirvió de mucho. Finalmente, 7 años después, el caso de Ángel Barrientos quedó encajonado, sin un autor, sin un responsable. Su vida fue llevada por un sistema que funciona muy bien empoderado en tantas ciudades de Central y es un problema endémico. Es un problema que no tiene solución en la seguridad de nuestro país y que nunca fue tomado en serio. Y como muestra vale este caso. En la memoria de Ángel, para que alguien en el sistema de seguridad, si quiere tomar esto como ejemplo de que todo el sistema no funciona y está corrupto, que le sirva. Hasta un próximo capítulo y no olvide que esto puede volver a verlo en nuestro canal de YouTube, en Unicanal, y también el domingo a la misma hora. Nos reencontramos el próximo martes.
Adiós.